Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido a esta mesa redonda. Me acompaña a la derecha Lorenzo Abadía, que es el coordinador nacional de la campaña Otra Ley Electoral, que nos contará de qué va. Me acompaña a la izquierda José Luis Ros, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Murcia y coordinador de la Red Académica de Gobiernos Abiertos, que nos va a contar un poquito en qué consisten los gobiernos abiertos y luego yo diré en qué consisten los gobiernos cerrados para presentar las alternativas a este modelo de gobierno que nos la contará Lorenzo. Así que yo casi, si quieres, te cedería a ti primero la palabra, ¿vale? Y cuando tú quieras. Gracias. En primer lugar, muchísimas gracias a la profesora Victoria Rodríguez Blanco por invitarme y a la Miguel Hernández por acoger esta charla. Yo vengo un poco en representación de la Red Académica de Gobierno Abierto, que es una asociación que surgió en Argentina en 2015 y ahora mismo está radicada en 12 países de América Latina e Iberoamérica, porque también estamos aquí en España, y que tenemos más de 500 adherentes, académicos, investigadores y profesores del ámbito del gobierno abierto, de la transparencia, de la participación, de la rendición de cuentas en estos países. Nuestros objetivos, voy a hacer una pequeña introducción porque seguramente que nadie conozca aquí la Red Académica de Gobierno Abierto y así que pues la presento un poquito. Nuestros objetivos son generar espacios en los que la academia impacte de forma más significativa en las políticas de gobierno abierto. Muchas veces estas políticas de gobierno abierto, para quien no lo sepa, se han hecho sin la opinión de los expertos, que son los académicos, los científicos, las personas que generan un conocimiento sobre estas acciones. Muchas veces pues se han hecho, como dice la profesora Victoria, de espaldas, gestos de maquillaje para que parezca que se están haciendo cosas, pero luego en realidad no se están haciendo. Y eso creemos que en parte también responde a que la academia no ha sido tenida en cuenta en la elaboración de estas políticas. También queríamos conectar a académicos del gobierno abierto, que estábamos desconectados, que a veces no tenemos los foros suficientes para trabajar en estas cuestiones. Por ejemplo, en el próximo congreso del CLAD, que para quien no lo sepa, pues es uno de los congresos latinoamericanos más importantes de administración pública, la Red Académica de Gobierno Abierto presenta 7 mesas de debate, 7 grupos de discusión con sus correspondientes ponencias. Y también detectar y promover buenas prácticas en el ámbito de la academia, buenas prácticas de gobierno abierto y de sostenibilidad en el ámbito de la academia. En eso precisamente estamos ahora mismo inmersos y el próximo 7 de diciembre vamos a entregar en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es un organismo territorial de la ONU, el organismo territorial de la ONU en América Latina y el Caribe. Bueno, el próximo 7 de diciembre entregamos los reconocimientos a la primera convocatoria de selección de buenas prácticas académicas en gobierno abierto. Ya les adelanto que no lo hemos hecho público, que españolas hay 4 buenas prácticas detectadas y reconocidas. Una es el portal de transparencia de la Universidad de Valladolid, otra es el mapa Infoparticipa, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, es una evaluación muy importante que desarrollan los compañeros de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre la transparencia de las administraciones locales. Y otros 2 proyectos son de la Universidad de Murcia, el proyecto IRIS, que es un proyecto que hacen profesores de la Universidad de Murcia de enseñanza de transparencia, gobierno abierto, etcétera, a alumnos de secundaria y de bachillerato, que es una práctica que prácticamente no se ha desarrollado, es innovadora a nivel regional, no solamente español, y el portal de transparencia de la Universidad de Murcia. Bueno, esa es la presentación que yo quería hacerles, o la pequeña introducción que yo quería hacerles sobre la red. Y dicho esto, el motivo de la mesa, que es el gobierno abierto y las leyes electorales, bueno, un gobierno abierto es abierto esencialmente cuando es transparente, es participativo y es colaborativo. Pero estas 3 condiciones siempre puestas en práctica con un objetivo, porque al fin y al cabo, por lo menos la transparencia, yo siempre la defino como un medio, no como un fin. Siempre tiene que haber otros fines más importantes que buscan estas políticas de gobierno abierto. Los fines principales
normalmente siempre identificamos la integridad como el fin más importante. Estas políticas, un gobierno abierto para ser un gobierno íntegro. Pero no solamente para ser un gobierno íntegro, sino también para ser un gobierno receptivo, que escucha a la sociedad, incluso también para ser un gobierno predecible, porque a veces se nos olvida que esto también es un valor importante, la seguridad y la seguridad jurídica, ¿no? Que los gobiernos sean predecibles, que los gobiernos no nos den sustos, no nos impresionen sus acciones, sino que sean acciones lógicas, anticipadas, etc. Así que estas políticas de gobierno abierto servirían en principio para estos tres fines: ser receptivos, ser predecibles y ser íntegros, ser responsables. ¿Cómo estaría esto ligado a las leyes electorales? Bueno, la conexión que yo creo que tendría el gobierno abierto con las leyes electorales principalmente vendría por la transparencia y por la participación. La transparencia, como decía, ligada a la integridad o que busca la integridad, pues la podríamos aplicar en acciones de transparencia de la financiación de los partidos, en imposibilitar la financiación con fines ilícitos, es decir, la corrupción, que saben ustedes que además en España pues hemos tenido casos en los que se ha acusado a partidos políticos de corrupción por financiación ilegal, y también medidas de transparencia que irían orientadas a la deliberación, a transparencia que podríamos decir deliberativa, porque no solamente la transparencia es que haya unos datos publicados en una web, sino también que haya deliberación sobre las ideas. Esto a lo mejor es menos tenido en cuenta, pero creo que también es muy importante. Aquí entrarían, por ejemplo, los debates electorales. Los debates son un ejercicio de transparencia, porque en los debates electorales se contraponen ideas y por lo tanto también va en la línea de la transparencia. Otros países, como ustedes sabrán, tienen debates obligatorios. En el caso de Estados Unidos hay una comisión para los debates bipartita, del Partido Republicano y el Partido Demócrata, y como ustedes sabrán también se hacen normalmente 3 debates presidenciales, un debate de vicepresidentes y debates de primarias. Por lo tanto, eso también creo que es transparencia. Otro punto podrían ser, transparencia deliberativa, las primarias. Las primarias en algunos países, pongo el ejemplo de Argentina. Argentina tiene lo que llaman las PASO, las primarias que son abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Las hacen todos los partidos al mismo tiempo y todos los partidos están obligados por ley a hacer primarias. Bueno, también es transparencia deliberativa y conecta con el segundo punto que les había dicho, que era la participación. Cómo podría ser un gobierno, cómo podría impactar el gobierno abierto en las leyes electorales o qué relación tendría. La transparencia deliberativa conecta con la participación. Cuanto más participación hay, desde luego, mejor. Aquí entramos en el versus más importante, que por supuesto ahora me imagino que también estarán en el resto de intervenciones. El versus más importante de las leyes electorales, que como ustedes saben es el versus entre representatividad y gobernabilidad. Es decir, que las leyes sean representativas, que las leyes representen a los ciudadanos, pero que formen gobiernos, que estos gobiernos, bueno, pues no tengan demasiados problemas para funcionar. Claro, si aumentamos la participación que está ligada con la representatividad, a veces puede haber problemas de gobernabilidad. Ese es un versus que tenemos ahora importante, y un versus en el cual, bueno, las democracias occidentales que están en crisis, porque las democracias están en crisis, y eso creo que lo sabemos todos, es decir, tenemos un problema de representatividad, un problema con los populismos y un problema con pues la importancia que tienen las dictaduras en el mundo, ¿no? Sistemas dictatoriales como China, por ejemplo, que son pues la primera economía prácticamente, o si no la segunda. Entonces hay un problema entre representatividad y gobernabilidad, como decía, las democracias y otros modelos alternativos. Y la pregunta entonces sería, que bien me viene, la pregunta entonces sería cómo aumentar la representatividad. De eso seguro que saben mucho más mis compañeros, porque yo no soy jurista, soy politólogo, sin entrar en un problema de gobernabilidad como pasa en algunos países, por ejemplo, el ejemplo clásico que siempre es Italia. Las normas de juego para aumentar la representatividad siempre van en la línea de una persona un voto, acercar a que esto realmente sea cierto, una persona un voto. Como saben ustedes, los sistemas electorales ni mucho menos
o por lo menos el español, ni mucho menos es una persona un voto. Tenemos los problemas de las circunscripciones, los problemas de las leyes electorales, de las leyes, perdón, con las que se asignan los escaños, de los mínimos, de las barreras electorales, etcétera, etcétera. Aquí, con respecto a la participación, yo pondría dos puntos en el debate y con esto terminaría mi intervención para, bueno, después seguir debatiendo. Y es también lo interesante que pueden ser otros sistemas que en España son, en fin, completamente extraños, como podría ser el voto transferible. El voto transferible, desde luego, es más participativo que el voto no transferible, es decir, todas las herramientas que tengamos a nuestra disposición a la hora de votar hacen que aumente la participación o que aumente nuestro poder participativo. En algunos países, como ustedes sabrán, hay sistemas en los que cuando mi candidato está elegido o mi candidato está descartado, mi voto puede transferirse a otro candidato. Yo lo indico en la papeleta, yo digo voy a votar al candidato A, pero si mi candidato ya es elegido o si mi candidato ya es descartado, yo indico que mi voto va al candidato B. Eso es el voto transferible. También, por supuesto, las listas abiertas, que siempre es el nudo gordiano, ¿no? Siempre es el punto donde se pone la atención cuando hablamos de aumentar la democracia, ¿no? De las leyes electorales y la participación y la representatividad. Y también podríamos poner en el debate otros modelos como son los de segundas vueltas en los sistemas presidenciales, que también, pues bueno, tienen un plus de participación, porque claro, yo estoy eligiendo en 2 vueltas y puedo cambiar mi voto, cosa que en España, por ejemplo, no. En España tenemos solamente una vuelta, porque tenemos un modelo parlamentario y, desde luego, tengo menos posibilidades de, digamos, usar mi voto, ¿no?, que en un sistema presidencial donde tenemos dos vueltas. Bueno, yo creo que estos son los puntos que yo pongo encima de la mesa sobre el ámbito del gobierno abierto y, desde luego, los otros 2 ponentes que saben muchísimo más de leyes electorales que yo, pues seguro que afinarán mucho más la cuestión. Muchas gracias. Yo, antes de pasarte la palabra a ti, casi diría algunas cosas y ya le paso la palabra a Lorenzo como promotor de la campaña OLE. Yo quería incidir en la importancia de los sistemas electorales, ¿vale? Y los sistemas electorales, como dice la palabra subsistema, intervienen muchos elementos en el sistema electoral. Interviene la barrera electoral, interviene la circunscripción, interviene cómo votamos, lista abierta, cerrada, mixta. ¿Y qué efectos tienen los sistemas electorales? En los sistemas electorales básicamente podríamos decir que hay 2 grandes modelos. Un sistema electoral que es aquel que busca la gobernabilidad, que es el sistema de representación normalmente mayoritaria, donde los ciudadanos votan a un presidente, un ejecutivo, un presidente de gobierno, o los sistemas que buscan la representación, que buscan un microcosmos de la sociedad, que pretenden pues, que todas las ideologías, todas las facciones sociales, por así decirlo, estén representadas en las instituciones. Entre esos 2 grandes modelos pues hay muchísimas variedades, según según la circunscripción, según el modo de votar y tal. Pero los sistemas electorales tienen efectos en la gobernabilidad, porque cuando nosotros votamos, no votamos un presidente de gobierno, votamos la configuración de las Cortes, votamos la configuración de un Congreso, pero en función de los resultados ya veremos quién gobierna, en función de las alianzas parlamentarias, y nosotros somos ajenos un poco a esa negociación, ¿no? Cuando en un sistema presidencial, en un sistema mayoritario, tú sabes, bueno, que de salir ganador el Partido Republicano va a gobernar él, o de salir ganador otro partido va a gobernar él, cosa que en un sistema parlamentario no pasa. Y luego el sistema electoral también incide en el diseño de las campañas electorales. Nosotros tenemos una cosa muy graciosa, porque tenemos un sistema proporcional, en teoría, que lo que busca es una representación de la sociedad en las instituciones, pero realmente no es muy proporcional, porque según el juego de las circunscripciones y según la ley electoral,
pues hay muchos diputados que de antemano ya se sabe que creo que son 108 escaños, ¿verdad? 108 escaños ya directamente por ley electoral salen los 2 por cada una de las... Entonces el valor de un ciudadano de Castellón el valor del voto vale mucho más que el de un ciudadano de Valencia. Por eso Teruel existe con 19.000 votos, consiguió representación y bastante importante en el Congreso y en el Senado, y en otras circunscripciones, en Valencia o en Madrid, necesita 70.000 votos para un escaño, o sea que no hay proporción, aunque nuestro sistema se llame proporcional. Y otra cosa interesante también es que decía que los sistemas electorales influyen en el diseño de las campañas electorales. Ahora son las municipales en mayo y veremos aterrizar por aquí a todos los números unos de todos los partidos políticos, cuando no vamos a elegirles a ellos, no vamos a elegir ni al Congreso de los Diputados ni vamos a elegir al Gobierno, vamos a elegir a nuestros alcaldes, porque se han diseñado un poco en función de sistemas presidenciales. Sin embargo, en el fondo no son sistemas presidenciales, sino parlamentarios, como decía. Y luego también el sistema electoral también tiene influencia en lo que se denomina el voto, los efectos psicológicos, les decía Duverger, los efectos psicológicos del voto, que viene a ser como el voto útil. Mi opción prioritaria sería tal, pero como las encuestas te dicen que no van a salir, que no van a tener escaños, pues renuncio a votar esa opción y voto otra que no es con la que me identifico al 100%, pero para no perder el voto, ¿no? O sea que los sistemas electorales conjugan muchos elementos, entre todos tienen efectos distintos y que influyen muchísimas cosas, ¿no? Y todo tiene una finalidad. Cuando se diseñó nuestro sistema electoral, veníamos de la época de la transición, donde lo que se buscaba era la gobernabilidad, que se consolidara en la democracia, y se estableció un gobierno fuerte y un sistema proporcional que es poco proporcional, pero que favorece a los partidos mayoritarios, que eran en teoría los que iban a favorecer la gobernabilidad. Pero después de 40 años de recorrido, ya sabemos votar, sabemos cómo se vota, sabemos cuáles son los efectos de votar de una manera o de otra. Yo creo que ya es un momento para reflexionar entre todos y sobre todo entre todos los partidos políticos que incorporen en la agenda cómo podemos mejorar el sistema que tenemos, ¿no? Y en esa alternativa entra la campaña Otra Ley Electoral, y aquí voy a dar paso a su principal promotor, que es Lorenzo Badía, que es jurista, es urbanista y es profesor también licenciado en Ciencia Política y Sociología, profesor asociado de la Universidad de Zaragoza. Cuando quieras. Pues gracias, Victoria, y buenas tardes a todos. Fui profesor, ahora mismo no soy profesor, sí, fui profesor de... No te da la vida para allá. Ya no me da. Exacto, fui profesor de políticas y de constitucional, de ciencias políticas. Bueno, gracias a todo el mundo por vuestra asistencia. Hemos comenzado a hablar a través de José Luis del gobierno abierto. Yo creo que todas las propuestas que se hacen a través del gobierno abierto, lo que se llama el Open Government, porque ya es una teoría que lleva en marcha bastante tiempo, bastantes años, pues son muy interesantes, esa es la verdad, y además yo creo que beneficiosas. Sobre todo, como decía después Victoria, para perfeccionar o para mejorar un sistema democrático. Lo que pasa es que para eso primero tenemos que tener una democracia, por decirlo así. Y desde Otra Ley Electoral, y en concreto desde mi propia opinión personal, no podemos decir que en España vivamos en una dictadura, ¿verdad? Pero yo no creo que en este momento podamos decir tampoco que vivimos en una plena democracia. O sea, España no es una plena democracia. ¿Y por qué no es una plena democracia? ¿O por qué decimos que primero todas las prerrogativas que afectan al gobierno abierto no dejan de ser
pues pequeñas soluciones a un problema que solamente con esas propuestas no acabarían de cuajar. Bueno, el gobierno abierto al final lo que viene a sacar a la luz y a aflorar son cuestiones que tienen mucho que ver pues, con la transparencia, que tienen que ver, por lo tanto, con la propia corrupción, pero la propia corrupción del Ejecutivo, no la verdadera corrupción que nosotros vivimos y somos víctimas de ella, de hecho, en España, que es la corrupción del poder legislativo. Es decir, cómo se hacen las leyes, de qué manera se hacen las leyes, a quiénes benefician las leyes y por qué se hacen. Y eso la transparencia difícilmente lo puede solucionar. A lo mejor lo aflora, lo cual ya no sería poco, de hecho, pero difícilmente lo puede solucionar, entre otras cosas, porque esa corrupción, por desgracia, es legal. Es decir, no sé si os acordaréis, pues vamos a poner simplemente un ejemplo, luego le tocará al otro bando. ¿Os acordáis de la polémica que hubo entre dos ministros, Montoro y Soria, a colación de una propuesta de ley que quería poner en marcha o legislar el ministro Soria de Industria, que tenía que ver con las renovables, y que llegó Montoro a un consejo de ministros y dijo: no te preocupes, ya tenemos la ley, no hace falta que la legislemos o que la preparemos, ya la tenemos hecha. Digo, ¿cómo la tenemos hecha? Dice, sí, sí. Y le dejó una carpeta con el sello de Abengoa al ministro. Le dijo, ya tienes aquí el Real Decreto, no tienes que hacer absolutamente nada. Se lo habían hecho en el Consejo de Administración de la empresa a quien, obviamente, ese Real Decreto pues iba a beneficiar. Y no solamente al Consejo de Ministros, sino que luego cuántos ministros han acabado en el Consejo de Administración de Abengoa, ¿no? Y resulta que eso fue legal. Sí, porque con decir simplemente que a él le gustaba tener esa carpeta, que le gustaba el logo de Abengoa, pero eso no se grabó, el resto. ¿Y se aprobó ese decreto? Sí. ¿Y la ley que tenemos opera en virtud de ese decreto? Sí. ¿Y beneficia a quien obviamente había redactado, como no puede ser de otra manera, ese decreto? Sí. Y eso tiene que ver con las soluciones de un gobierno abierto hasta cierto punto solamente. Es decir, con esas técnicas se pueden sacar y aflorar una serie de cuestiones, pero luego lo fundamental, que es a lo que aludía después Victoria, en uno su speech con el anterior, tiene que ver con las reglas del juego. Eso sí que es fundamental, es decir, si las reglas del juego en las que nosotros nos hemos dado no son verdaderamente democráticas, y para que sean democráticas, además de tener que ser transparentes y abiertas, y lo que tienen que garantizar es la libertad política, tan sencillo como eso, la libertad política de los ciudadanos. Si eso no se da, pues obviamente no podemos decir de ninguna manera que un sistema político pues sea democrático o del todo democrático, por no irnos al otro extremo, ¿no? Por lo tanto, la ley electoral tiene tanto que ver que nosotros muchas veces decimos que no es que sea materia constituyente, o sea, es que es materia constitucional, porque de alguna manera lo que hace es regular o determinar incluso lo que es la naturaleza del poder. En función de cómo elegimos a los que nos mandan, si es que los elegimos, pues tendremos un gobierno, un régimen u otro. ¿Qué se diferencia desde Aristóteles la dictadura de las oligarquías de la democracia? Aparte de o de la aristocracia, monarquía, aristocracia y democracia con sus perversiones posteriores, que era la tiranía, la oligarquía y la oclocracia, bueno, o la demagogia. Pues se distinguían en la manera que se elegía. O sea, si una monarquía no se elige nunca, por nacimiento hay uno, sí, el eslabón del poder está perfectamente determinado. ¿Por qué? Por la naturaleza, por biología, ¿no? En las oligarquías, ¿qué ocurre? Pues que el poder se reparte entre unos cuantos y el pueblo pues no cuenta. Y en las democracias pues el pueblo cuenta lo suficiente como para poner y deponer, se supone, a sus gobernantes. Y esa es la gran pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. ¿Tenemos la capacidad de poner y deponer a nuestros gobernantes, sí o no? Yo digo no. O sea, no. Y vamos a poner un ejemplo ahora en el otro lado. ¿Cuántos diputados vosotros pensáis, con unas encuestas que están diciendo que el 70%, 70%, que sé yo creo que es así, ahora estaremos en el 90%, y están contando a los territorios
de donde están los nacionalismos, para lo que voy a decir. Estamos hablando del 70 y yo diría que llegaríamos al 90% de los ciudadanos, incluidos todos los partidos y por supuesto incluidos los votantes del PSOE. ¿Cuántos diputados pensáis que si pudieran, si estuviera en su mano o no en su estómago, acabarían dentro de 4 días aprobando una ley que permitirá, cuando les dé la gana, a los golpistas volver a hacer un golpe de Estado? Pero no solo eso, es que por la pinta y por lo que está diciendo la prensa, es que además no solamente les servirá para volver a hacer casi impunemente un golpe de Estado, es que encima será el pretexto para llevarse las crudas, porque detrás del indulto, o sea, de la rebaja del indulto de la pena de sedición, va a ir la rebaja sustancial de la pena por malversación. O sea que además de dar un golpe podrán robar. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque a un señor, ya llegaremos, le interesa seguir 12 meses más en el gobierno. Y no hay otra razón. Porque ese hombre no podía dormir hace 3 años pensando en la mitad de lo que ha ocurrido gracias a él o por culpa de él. ¿Cuántos diputados que saben que se van a tener que enfrentar a sus votantes dentro de 4 días, ya no me refiero a las autonómicas, sino a las nacionales? ¿Cuántos diputados, sabiendo que hay, pues no sé, un porcentaje, cuántos diputados puede perder, escaños puede perder el Partido Socialista? Hablo de encuestas, no hablo de una opinión personal. Encuestas, pues de momento, como mínimo la tercera parte, le están dando 90 a 100 escaños y tiene 130, pues en torno al 25 al 30%. O sea que los diputados que están en el Parlamento hoy saben que como mucho el 75% se quedará dentro y el 25% se irá. Bueno, ¿cómo es posible entonces que no haya uno de los 130 que vote en contra o que haya dicho que va a votar en contra de la rebaja del delito de sedición? O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Lo pensamos, esto no puede ser. O sea, y se van a ir a casa gente que ha hecho de la política su modus vivendi y que sabe además que fuera de la política pues habrá que reducir su sueldo, a lo mejor por eso han subido el salario mínimo interprofesional, porque como saben que si se van de allí pues les espera lo que les espera, pues verán su sustento reducido en cuanto en un porcentaje muy grande. Ni aún así hay uno solo de ese parlamento alfombra que le llamamos nosotros que haya levantado la mano diciendo: conmigo no contéis, que yo no voy a votar a favor de la rebaja del delito de sedición. Ni uno. ¿Por qué? Porque son plenamente conscientes de que aunque tengan un 70% de probabilidades de ser reelegidos, si se enfrentan a quien hace las listas, pues tienen 0 posibilidades, o sea, 0. Si tú te enfrentas al jefe de tu partido, las probabilidades de que tú seas diputado son literalmente, científicamente, 0. Vamos a poner un par o 3 de excepciones, yo diría en el Parlamento, pues a lo mejor Álvarez de Toledo, a lo mejor Villacís, que ellas solas, si se presentasen sin un partido detrás, en una circunscripción determinada, pues a lo mejor podrían salir, yo ni siquiera lo sé, pero estamos hablando de auténticas excepciones, no del resto de los diputados, ¿no? ¿Por qué? Porque saben a ciencia cierta que el que hace las listas es el jefe del partido político y que no le pueden contradecir lo que se dice absolutamente nada. Eso es democracia. O sea, eso es lo que José Luis hablaba antes de representación. Eso afecta al principio representativo. O sea, esa gente nos está representando a nosotros. ¿Pero cómo nos va a representar? Si solamente representan, pero ni siquiera el PSOE, porque el PSOE se presentó con un programa político determinado, y con una ideología, y con unos estatutos. Y el que está hoy en el poder los ha traicionado de arriba a abajo. Siguen todos callados, uno detrás de otro. ¿Por qué? Porque viven de eso. Y decís, y muchos pensarán, bueno, y entonces, ¿y los ciudadanos no influimos? No influimos. ¿Por qué? Porque tenemos una ley electoral que está pensada precisamente, o que las consecuencias han sido precisamente esas. No influimos absolutamente para nada. Fijaos qué diferencia, por ejemplo, con los Estados Unidos, que desde aquí están constantemente diciendo, ahora que ha ganado los midterm Biden, bueno,
demócratas han ganado han perdido el Congreso, pero han ganado el Senado, que ahí es lo verdaderamente importante. Han ganado el Senado porque como han quedado 50-50, van a quedar finalmente, aunque Georgia vaya hacia el otro lado, 50-50. Pero como Kamala Harris, la vicepresidenta del gobierno, tiene voto de calidad, porque es a su vez presidenta nata del Senado, el voto de calidad decantará siempre las votaciones a favor del Partido Demócrata. No. Esas matemáticas que hacemos aquí en una democracia no son así. Y ya se ha dicho, se está constantemente diciendo, que para que una ley tan importante para los demócratas, independientemente de que a nosotros nos guste o no nos guste, da lo mismo para lo que estamos hablando, que es el intentar quitar la práctica del filibusterismo, que entorpece mucho la tramitación de las leyes, etcétera, etcétera, a juicio de los demócratas, pues los demócratas no la van a poder quitar. Pero no tenemos mayoría, ¿qué quedamos? No, que es que las mayorías allí no se rigen como se rigen aquí, que es el jefe tiene y atesora a todos los parlamentarios, y los senadores americanos no comen de Biden, comen de sus votantes, y ellos prometieron a sus votantes, en concreto las dos personas a las que se están refiriendo, que son Sinema y ¿cómo se llama este otro? West Virginia, Manchin, los dos han dicho no, nosotros votaremos en contra del filibusterismo, o sea, en contra de derogar el filibusterismo por la razón que sea, que no viene al caso. Biden tendrá mayoría y no lo conseguirá, y de la misma manera planteará lo que sea en los presupuestos y tendrá que ir senador a senador, congresista a congresista, a ganárselos para que le voten a favor o que le voten en contra. ¿Por qué? Pues porque ellos saben perfectamente que tendrán que ir a su circunscripción, se tendrán que presentar allí, tendrán que vender la idea de lo que han hecho a su electorado, y les gustará o no les gustará, pero como no les guste, no saldrán elegidos. Esa es la gran diferencia. Lo hemos visto también en el Reino Unido. Hemos visto que desde los medios de comunicación se critica porque dijo esta gente en 3 meses han tenido 3 gobiernos distintos. Johnson, la otra que ¿cómo se llama? La Tracy y el indio, no me acuerdo cómo se llama. Y se dice, bueno, pues fíjate qué desastre, pero es que es exactamente lo contrario. Cuando los diputados del Parlamento británico se han dado cuenta que el primer ministro, a quienes ellos mismos pusieron en el poder, no les representa, está en contra de la propia ciudadanía, como ellos son plenamente conscientes de que de quien dependen es de la ciudadanía, de sus condados, de sus circunscripciones, pues los han largado a los 3. Y se habrán equivocado poniendo primero al populista ese, luego a esta otra, no sé cómo llamarla, y bueno, vamos a ver qué pasa con este. Pero en todo caso, ellos son conscientes de su propia responsabilidad, y lo que hacen es pues actuar en consecuencia. Y lo que está clarísimo es que no se casan con el presidente del gobierno o el primer ministro, porque no dependen de ninguna manera de él. Cosa que en una democracia con separación de poderes, que aquí no la hay para nada, pues tendría que operar así. Claro, si no la hay, que cuando alguien gana la Secretaría General o la presidencia de un partido político importante, es decir, de los hegemónicos, de los que acaban alternándose el poder una legislatura u otra, hablamos del PSOE, del PP, etcétera, etcétera, el que llega al poder de ese partido político, pues ya se considera, como mínimo, candidato a la presidencia del gobierno y, depende de cómo vayan las encuestas, presidente del gobierno. Es decir, se pasa por el forro las primarias, porque las primarias, que están muy bien y que son, a nuestro modo de ver, en otra ley electoral, no las consideramos absolutamente necesarias, pero son necesarias en una democracia. Aquí es una pantomima, o sea, esto es un cachondeo las primarias que hemos tenido. Cuando gustan los resultados te los cambian. Los cambian, arriba, pero es que aunque no los cambien, yo recuerdo perfectamente a Rivera decir y jactarse, no, en este partido hay primarias porque Ciudadanos es un partido completamente diferente, porque porque aquí la gente se tiene que presentar, porque aquí ahora mismo estaban en Galicia, en las elecciones gallegas, porque aquí, por supuesto, no como otros partidos, vamos a tener primarias y aquí se va a presentar todo el mundo que quiera, con 50 cámaras de televisión y micrófonos de radio apuntando a su cara. Y con toda la jeta dice, por cierto, mi candidato es esta. Así, claro, ya no se presentó nadie más. Eso son unas primarias. Eso es una vergüenza.
Y eso de un partido que yo considero que, bueno, tiene muchos menos guiños y tics autoritarios que otros, ¿no? Pero por poner otro ejemplo de otro partido. Ya qué decir cuando después de las primarias, ya cuando se presentan a las elecciones, cuando gana el partido que sea, el candidato que sea, en ese mismo momento, porque aparte es que es verdad, pero ya decimos presidente del gobierno, todo el trámite del Parlamento pues pasa completamente inadvertido. ¿Por qué? Porque tenemos parlamentos alfombras, porque dentro de los parlamentos no hay más que lacayos del poder, no hay otra cosa. Actúan de felpudos de los jefes de los partidos políticos. ¿Eso es democracia? No. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues claro, decimos, no, esto se queda en el ámbito teórico, en el sentido de que, coño, no es muy bonito ni decoroso, pues que al final todos los procedimientos que tendría que haber, casi esa liturgia, pues no existan, pero no es eso. La prueba y el verdadero problema, pues lo estamos viendo ahora, que hay un tipo encaramado al poder, yo diría completamente desalmado, felón, traidor, nihilista, ausente de todo principio moral, psicópata incluso, que ha pactado con el golpismo, pues lo que le ha dado la gana pactar. ¿Y solo para qué? Para estar 12 meses más en el poder, para tirar para adelante y ver qué ocurre después y por supuesto volverse a presentar a unas nuevas elecciones. Y mientras tanto, nosotros decimos, eso ya no es una simple cuestión teórica. O sea, aquí la cosa ya no tiene que ver simplemente con el hecho de que, bueno, es poco decoroso. No, no. ¿Cuántas legislaturas vosotros pensáis que podemos aguantar? Ya no con un tipo como el que tenemos ahora mismo. No, no, incluso con el siguiente. Vuelvo a decir, aunque tenga otra catadura moral, aunque no sea un psicópata, ¿cuánto podemos aguantar? Pero recordáis que el mismo Aznar, yo a Aznar le podremos decir muchas cosas, pero apego al poder, como está demostrando este enfermo, yo creo que no tenía. De hecho, renunció la segunda legislatura. Por cierto, yo no le voté, pero renunció a seguir en el poder. O sea que yo no creo que sea sospechoso de tener esa pulsión como otros casos que estamos comentando. Y sin embargo, cuando le tocó pactar con Convergencia el gobierno, pues pactó. ¿Y qué fue? ¿Y qué pagó? Pues el peaje del momento, que es muy distinto del peaje de ahora, de acuerdo, pero el peaje del momento. Lo primero que le dijo Pujol fue: Vidal Cuadras a la calle, o mejor dicho, te lo llevas a Madrid. Oye, a Madrid, el 15% del IRPF, ¿os lo acordáis? A casa, el 15% a casa. Y olvídate de hacer nada que tenga que ver con la inmersión lingüística o con el ataque a la inmersión lingüística del catalán en Cataluña. Ah, no, no te preocupes, si yo, mira, te voy a confesar una cosa, en la intimidad hablo catalán, ¿os acordáis, no? O sea, eso fue la negociación de los pactos del Majestic. Bueno, de ahí en adelante, pues ¿qué hizo el siguiente? El señor Zapatero. Bueno, vivimos de lo que vivimos todavía, ¿no? Es decir, cada vez hay un paso más. Pero claro, al final, el camino se acaba y el precipicio llega. Y yo creo que estamos muy cerca, pero muy, muy cerca del precipicio. Y es el segundo problema, y termino, que yo creo que hay en España. O sea, el primero, sin duda ninguna, a nuestro modo de ver, es la partitocracia. Con la partitocracia que tenemos, sin la libertad política de los ciudadanos para poder elegir, poner y deponer a nuestros gobernantes, no hay manera de que salgamos adelante. Y no habrá manera, simplemente porque, claro, si los que están en el Parlamento y en el poder dependen de ellos mismos o de sus jefes y no dependen de los ciudadanos, ¿por qué vamos a pensar que van a trabajar para nosotros? O sea, si alguien tiene una nómina aquí, ¿a quién obedece? ¿A quién le paga la nómina o al de enfrente? Es que es de cajón. O sea, son cosas que son absolutamente elementales, tan elementales que o las solucionamos nosotros, los ciudadanos, o los de dentro, por supuesto, no lo van a solucionar. Por eso está, entre otras razones, la campaña Otra Ley Electoral recogiendo firmas, porque si tenemos las que tenemos no iremos a ningún lado, pero si tuviéramos millones de firmas, por supuesto que irían a algún lado, irían directamente al Parlamento. ¿Por qué? Porque entonces se darían cuenta y se subirían a la ola, porque siempre pasa, eso es el oportunismo en la política. Se subirían a la ola con toda seguridad y se darían de tortas. Si un día tuviéramos la posibilidad, la suerte de presentar 5 millones de firmas, veríamos cómo se darían de tortas por la autoría. No,
Yo fui el primero que estuvo a favor de la reforma electoral, pero sí lo hemos visto en todo. Hemos visto la política desde Maquiavelo, que nos la descubre y la separa de la moral, es siempre igual, más o menos descarada, pero es siempre igual. Y ese segundo problema, el de España, el de la unidad de España, que no se puede entender sin... Es decir, todo nuestro régimen de libertades no se puede entender sin una comunidad política, sin una unidad política, que en nuestro caso obviamente es España, no es otro. Si mañana Victoria se enfada conmigo y me pone un pleito, ¿dónde va a ir? ¿A los tribunales de España o de Zambia? Los pondrá aquí. ¿Por qué? Porque el único sitio donde ella puede hacer valer sus derechos contra los míos y yo defenderme, pues es aquí. Si va a un tribunal a Zambia y quien dice Zambia se va a Washington, da lo mismo. O a París, y pone un pleito, pues dirá, pero si usted no tiene jurisdicción aquí, usted aquí no tiene derechos. Usted esto no es española y no se está peleando con un español, aunque sea por una herencia en La Habana, usted tendrá que pelearla aquí, porque usted es española, o sea, aquí, en su país. ¿Por qué? Porque es el sitio donde nosotros hemos adquirido nuestros derechos, nuestras libertades. Si quebramos eso, es muy fácil que nuestros derechos y nuestras libertades vayan detrás. De ahí la verdadera importancia que tiene el no permitir que nos hagan golpes de Estado y sobre todo que les vayamos rebajando las penas. ¿Por qué? Porque lo volverán a repetir y al final lo conseguirán. ¿Y quiénes lo pagarán? Ellos no lo pagarán, lo pagaremos nosotros. ¿Y eso cómo se resuelve? Nosotros llamamos, y ya termino, a nuestra ley electoral, o sea, a nuestra campaña la llamamos otra ley electoral porque es más cortita y porque además nos permitía el poderla llamar OLE, etc. Pero nosotros pensamos que lo que tenemos que cambiar, que modificar es el sistema electoral, no solamente la ley electoral. Él ha hablado antes, de José Luis, de otras cuestiones que no afectaban, y también Victoria, que no afectaban directamente. Por ejemplo, las primarias. Una ley electoral, yo no sé si puede recoger, yo creo que chirriaría un poco. Podría recogerse, pero yo creo que está mejor metida, introducida dentro de una ley de partidos. Y un sistema electoral, al final en España, hay, digamos, tres grandes patas. La primera, la Constitución, porque la provincia, y lo dice en el artículo 66, si no me equivoco, la provincia es la circunscripción electoral, una de las cosas que probablemente habría que cambiar, aunque solo sea por lo que también decía José Luis, y busca una mayor proporcionalidad, que yo no la he nombrado porque me parece importante, pero me parece mucho más importante lo que yo os he nombrado aquí. Y Victoria, aunque no lo parezca, me dijo que fuera breve. Y luego, por un lado, por otro lado está la ley orgánica del régimen, la LOREG, del régimen electoral general, y está la ley de partidos. Yo creo que hay que tocar las tres. La ley orgánica, para hacer un vínculo verdaderamente férreo y fuerte entre el elector y el elegido, entre el ciudadano y el representante. Hay que cambiar la Constitución, como hemos dicho, por las circunscripciones, y habría que cambiar la ley de partidos. José Luis dice, para poner e implantar las primarias y que fuera obligatorio. Una vez cambiada la ley electoral, porque si no, no valdrá para nada. Perfecto. Y yo añadiría para una cosa más, para prohibir que un partido que proclame o que pretenda la independencia en España sea legal o se pueda presentar a unas elecciones. Como mínimo, al Parlamento Nacional. Si quiere presentar en su propio Parlamento, pues yo no sé hasta qué punto se tendría que permitir o no. Pero una opción territorial, separatista además, que pinta en el Parlamento Nacional, si no es para chantajearnos, que es lo que llevan haciendo desde hace 40 años. Sufriendo todos los demás, pues imaginaos nosotros los aragoneses. O sea, que estamos entre el País Vasco y Cataluña. O sea, es que no llega un euro. O sea, no llega un euro. No me extraña que hace muchos años hubiese un partido al que yo pertenecí, por cierto, que bueno, todavía existe, pero digamos que degeneró en otras cosas. Era el Partido Aragonés. Claro, y decían, pero coño, es que estamos en el medio. O sea, llega el dinero, ¡rum!, como una Y, como la Y vasca, pero en este caso la aragonesa. Cuando llega justo a Teruel, ¡ras!, se va o para Cataluña o para el otro lado, ¿no? Y eso lo estamos, que decir de Andalucía, o de Extremadura, o de esta tierra, ¿no? La quinta, la última, en los presupuestos generales del Estado, eso fue la quinta de España. Pues normal, pero a ver si se... No lloramos bastante. Claro. Entonces, y yo eso creo que es fundamental que lo saquemos también, o sea, que lo pongamos o que lo propongamos en la ley de partidos. Sin esas tres cosas, es muy difícil, a mi modo de ver, que
que funcionemos bien y que no tengamos gravísimos problemas como los que yo atisbo en el caso de que esto no lo solucionemos. Una cosa más, simplemente, muy rápida, como resumen de todo esto. O lo hacemos nosotros o la clase política, por supuesto que no lo va a hacer. No lo va a hacer. Bueno, no sé que enrollo demasiado, pero hasta allí. Gracias. Creo que podemos aprovechar, por si queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención, alguna alegación, alguna consideración. Yo es que, por ejemplo, quería decir que todo suena muy bonito, porque te hacen promesas, te hacen unas cosas, te hacen otras, claro, te tienes que fiar de algo, y te fías, pues, este ha dicho pues no sé, me interesa, pero es que luego cuando llegan, cuando se agarran al asiento, ya se olvidan todos de todo, da igual el partido. A mí me da igual los partidos. Porque, por desgracia, como decía mi padre, son los mismos perros con distintos collares. ¿Es verdad? Entonces, claro, si tú, este mismo, entró, vamos a hacer esto, es que ha hecho completamente lo contrario. El otro entró, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es que hacen completamente lo contrario. Entonces, es que ya no te puedes fiar de nadie. Y eso es lo que yo creo que eso tiene una respuesta, no una solución. Una claro, respuesta. yo es que lo que veo es eso, que ¿de quién te fías? Es que como tenemos el sistema electoral que tenemos, porque si nosotros fuéramos como ocurre en Gran Bretaña, que al que votamos luego va a tener que venir y darnos cuenta de lo que ha negociado o lo que no ha negociado en el Parlamento, pues tendríamos la capacidad de poner y de quitar. Pero nosotros tenemos que taparnos la nariz, votar una lista completamente cerrada y luego llegan al Parlamento o al Congreso y se somete a la disciplina del partido, no tienen capacidad de maniobra porque aunque quisieran, cuando hay algún verso suelto les expulsan. Por eso es... Entonces es el sistema lo que impide que tengamos capacidad. Ayer yo me reía porque leía un tuit de no sé qué diputado de la provincia de Alicante que iba a ir a la manifestación que se organiza mañana en contra por la financiación injusta, infrafinanciación injusta que tenemos en la Comunidad Valenciana. Y es un diputado de Alicante en el Congreso. Yo, ¿qué haces yendo a la manifestación? Llama a Pedro Sánchez y que lo arregle. No tienen capacidad por el tema del sistema electoral. Cambiando el sistema electoral, yo quiero elegir una persona que si defrauda, que si incumple, que si va a Madrid y no defiende el territorio donde yo le he votado, venga, yo tenga la capacidad de expulsarlo, de quitarlo o de eliminarlo, no volverle a votar. Es eso que nos encontramos también. Yo pienso que desde luego el sistema a mí personalmente no me gusta, ni pienso que a ninguno de los españoles, pero es que tampoco les beneficia a los políticos, porque beneficia al que gana, pero los otros estarían en una situación que el sistema hubiera sido distinto, hubiera sido más justo. Entonces tendrían que valorarlo y sospesarlo, porque es que el sistema no es bueno ni siquiera para ellos, solo es bueno para el que consigue llegar arriba. O para el que está esperando llegar. Exacto. Sí, bueno, sabemos que una vez que lleguen a saber lo que van a hacer, pero es que no beneficia a nadie el sistema. Yo creo que a la clase política sí le beneficia. ¿Sí? La prueba es que está en su mano cambiarlo y no lo cambian. Está en su mano. Cuando tú decías, ¿de qué nos fiamos? Pues solo te puedes fiar de que van a hacer lo que les interese. Sí. Y si coincide con tus intereses, pues alégrate, porque lo harán. Pero si no coincide con tus intereses, preocúpate porque no lo van a hacer. O prepárate porque no lo van a hacer. Pasa eso ahora con la ley esta. Ya hay 3 violadores fuera. Había. Había por la mañana. Ahora sí, esta mañana que yo estoy oigo la radio esta mañana. ¿Qué ley están haciendo? ¿Me entiendes? Entonces, uno ya deja de creer casi en todo, porque si nos apoyamos en que las leyes nos defiendan o algo y hacen esto, es que Pero la clase política está blindada, es decir, a ellos claro que les interesa. Vosotros pensáis
pero si hay gente que no ha hecho ni el grado escolar y lo tenemos sentando cátedra en el Parlamento y en las sedes de los partidos políticos que no saben hacerla, o con un canuto, decimos, fuera de aquí, no saben hacerla. O sea, que algunos, hay algún grupo político que yo no sé si entre todos acreditan alguna hora de trabajo, de una nómina, fuera de las subvenciones, de todo lo que es el estado de bienestar, que afortunadamente para ellos pues funciona razonablemente bien, que no pueden acreditar haber trabajado. O sea, y se presentan en el Parlamento, pero usted primero, ¿a quién representa con ese currículum? Y segundo, ¿a quién piensa que puede beneficiar? O sea, ¿usted qué puede aportar aquí? O sea, usted no puede aportar absolutamente nada. Usted ha venido a lo que ha venido, es decir, a llevárselas, sí, a tener un sueldo que jamás soñó por no de excesivamente elevado que sean los sueldos de los políticos. Yo no creo que en España están súper valorados para el capital botón. ¿Perdona? Para el que aprieta el botón, para el No, raso. me refiero que... Comparados con lo que tenemos nosotros, claro, la clase media. Primero, y segundo, sí, para lo que hay dentro. Es decir, si lo comparas con los méritos, el sueldo está desproporcionado. Pero si hubiese gente ahí dentro que de verdad hiciera las leyes, que no tuvieran que llamar a una empresa o a una consultora, que supieran, y ojo, no estoy hablando de que tenga que haber solo juristas dentro, no, por supuesto que no, pero si hubiese gente acreditada, de todo tipo, hasta sindicalistas, ¿cómo no? Pues sería otra cosa. A lo mejor se ganarían el sueldo. Y es más vale que tengan un sueldo decente, porque si no se lo buscarán por otro lado, ¿me entendéis? Y casi muchas veces es peor, ¿no? Entonces, pero el problema no es ese. El problema es que no acreditan nada, que no saben la mayoría, nada. Y que llegan a la política solamente a través de haber entrado de jovencitos a las sedes de los partidos políticos a decir amén, por no hacer o escenificar otras cosas, a decir amén desde que llegan, a aguantar auténticas humillaciones. Yo las he visto, yo he visto, y no en uno ni en dos, en más de 2 partidos políticos. Yo he visto cómo el de arriba humilla al de abajo. No os podéis ni imaginar, pero ni imaginar lo que se puede llegar a sufrir allí dentro. Claro, lo primero ya que cuando llegas ya estás acostumbrado, y dices, esto yo voy a cambiar, ahora voy a cambiar, ahora que me toca mandar a mí, voy a cambiar esto con la cantidad de revanchas que me tengo que tomar desde aquí. No cambia absolutamente nadie. El problema es que beneficia a las cúpulas de los partidos políticos, incluso a las que no ganan. Pues claro, tal y como está esto montado, bueno, ya ganarán. Primero ya ganarán, pero ya no solo eso. Es que ¿quién pone a los jueces? ¿Quién pone a la Radio Televisión Española? O sea, dices, el PP está en la oposición, ¿vale? Pero tiene su cuota, Tiene su cuota los jueces. Ahora parece que les ha entrado un ataque de purismo, sí, o de dignidad. Y a mí me parece muy bien, Y entonces están diciendo, se acaba. Bueno, pero es una ley que lleva desde el 85 y que ha habido 3 legislaturas pero no le ha interesado a nadie y media del Partido Popular, desde que Guerra se carga en el 85 lo de Montesquieu ha muerto, se carga la independencia del Poder Judicial, y ha habido 4 legislaturas del PP. Y una de ellas, en concreto, diciendo, voy a terminar con el acto obsceno de que los que nos tengan que juzgar sean elegidos por nosotros mismos. Señor Alberto Ruiz Gallardón. Que luego llegó al poder, llegó al Ministerio de Justicia y se olvidó. No le interesa. ¿Por qué no le interesó? No le interesa. Claro. Yo creo que nos estamos olvidando también de una parte, es que tampoco tenemos ese cuarto poder. La prensa no es libre, tampoco. Está dependiente y además está asociada a las subvenciones que se pagan desde las administraciones, sí, señor, para poder subsistir. Entonces eso también nos impide ver muchas cosas. A mí me asombra que la prensa se asombre cuando sale la noticia de que tal persona ha roto la disciplina de voto parlamentario. Y les llaman tránsfugas. Y les llaman tránsfugas, ha roto la disciplina y lo ponen a parir. Yo tenía aquí apuntado también que si un parlamentario y sobre todo un ministro no debe de tener una mínima formación acreditada, pues, para lo que va a hacer.
porque parece mentira que, y como ya se ha comentado, que un servidor del bien común no sepa sobre lo que va a trabajar. Y también me preocupa que no tengan esa experiencia de vida antes laboral. Es decir, oye, yo ya sé ganarme la vida y ahora voy a dedicarme al bien común. Voy a hacer algo por los demás y voy a dedicar parte de mi vida a esto. Pero yo ya sé ganarme la vida, ya lo he demostrado. Creo que es básico las listas abiertas. No sé si tendríamos que copiar el sistema anglosajón o el sistema alemán, pero me parece que las listas abiertas son necesarias. Tengo mis dudas con respecto a lo de una persona, un voto y que sea igual, porque posiblemente desaparece del todo Teruel, Soria y algún otro lugar, porque el peso demográfico es tan bajo que cualquier barrio de Madrid tendría el mismo peso que todo un territorio, ¿no? Yo ahí tendría alguna duda. Y hay una cosa que también me parece que en España es muy perjudicial, que es las encuestas. Que haya encuestas ya no solo durante el periodo electoral, sino previamente a él, porque al final nos lleva a esa toma de decisiones del llamado voto útil, que es un invento que sale y se promueve desde la misma prensa, desde ese poder que no está al poder, que no es independiente, para que los votos se concentren en algunos lugares que a ellos les interesa. Pues podríamos seguir. Yo he anotado aquí muchas cosas, en el móvil no estaba con el WhatsApp, estaba apuntando notas. Y me parece que ojalá se pueda hacer algo y se puedan cambiar las cosas. Pero si la prensa fuera suficientemente independiente, quizás se podría hacer. Pero es que desde la misma prensa nos mandan a todos el modelo que tenemos que seguir y con el que tenemos que comulgar y decir, hay que hacer esto. El que se ha equivocado, es que se equivocó del botón, o es un tránsfuga, o ha roto la disciplina de partido. Vaya tela lo que ha hecho, romper la disciplina de partido. Fíjate que en relación con eso, se podría llegar a decir que no se ha aprobado desde la democracia una sola ley que no sea inconstitucional. Porque el artículo 68, si no me equivoco, 68.2, 67.2, dice que el mandato imperativo está prohibido. Y aquí se han votado todas las leyes, todas desde la democracia, a toque de corneta. Es decir, con el mandato imperativo. O sea, incluso siendo puristas, no había una sola ley. Pero es que ya no solamente podemos decir eso, es decir, que las leyes que se han votado a lo mejor podían estar, se podían impugnar por esa cuestión. No, es que cuando alguna vez, como tú bien decías, cuando alguna vez no se cumple esa prohibición, es decir, cuando realmente se cumple la Constitución, y es decir, cuando hay alguien que levanta la mano en contra del mandato de su partido, resulta que se arma la marimorena en los medios de comunicación, le llaman tránsfuga, traidor, etcétera, etcétera. Y llegan a decir, lo habréis oído muchas veces, el escaño no es tuyo. O sea, dicen que el escaño no es tuyo. Es obvio, según la ley, la Constitución, la ley orgánica, que el escaño es del acta de diputados de quien la tiene, de la persona que la tiene, que tiene que actuar en consecuencia, de acuerdo a su inspiración, a su responsabilidad, a su conciencia, y le dicen que no, y le llaman traidor. O sea, para que veáis cómo se tergiversan las cosas. Es nominal, eso sí que el escaño sí que es nominal. Y luego todos allí acatan, aunque sea por imperativo legal, la Constitución. Es decir, que si promueven actos en contra de la Constitución, la ley, claro, debería actuar el fiscal general del Estado de oficio, debería actuar a todo aquel que promueva actos en contra de la Constitución. Pero escúchame, segundo problema, el fiscal general del Estado, ¿quién la nombra? Claro. Sí, no, por eso digo que la corrupción está ahí y muy grave. Y nos lo recordó Sánchez en la televisión, ¿os acordáis? El fiscal es mío. Y hay otra cosa muy importante, y es que se han dicho barbaridades como que los preámbulos de una ley no son parte de la ley. Ahí está el Estatuto de Cataluña, con un preámbulo totalmente independentista, y dijeron, no,
como eso no es parte de la ley, no es parte no es normativa. parte de la ley, si está en la propia ley y es el preámbulo. Es lo que inspira, se supone que es el espíritu de las leyes lo que aparece en el preámbulo. O sea, la finalidad y la intencionalidad. Por lo tanto, la finalidad ya está ahí, que es la de unos cuantos señores, aunque sea el 50%, me da igual, busquen la independencia. Evidentemente el perjuicio para todos los demás, los que no quieran y los que tenemos que pagar la fiesta, es enorme. Claro, por eso yo y te termino, por eso yo antes os estaba diciendo, y bueno, por lo que sea en el debate pues no he terminado, que nosotros somos los verdaderos paganos, porque al final a la clase política no le interesa de ninguna manera cambiar lo que hay, porque están, bueno, pues viven, pues ya lo veis cómo viven, ¿no? Y entre ellos, pues 1000 abrazos y 1000 copas a euro y medio, además, el gin tonic en el bar del Congreso, que están siempre a partir de un piñón, allí pero porque se ve que están siempre a partir de un piñón, ¿verdad? Ellos viven la mar de contentos y de felices. Ellos no van a cambiar. ¿Cómo van a cambiar? Si ponen a los jueces, si ponen a los consejos de administración de las empresas estatales, si ponen a la Radiotelevisión Española, si eligen al defensor del pueblo, al defensor de cada uno de cada una de las comunidades autónomas, si intervienen, y ahí es a lo que quería llegar ahora, de una manera absolutamente descarada, por acción directa o incluso indirecta vía subvenciones y publicidad en todos o en casi todos los medios de comunicación. Porque, bueno, el otro día en el Ateneo, yo ya se lo había oído alguna vez, en alguna otra charla que habíamos tenido, a Jesús Cacho, decía, Jesús Cacho, que se supone que Voz Populi pues es probablemente de lo más independiente. Yo llega el 1 de enero, o mejor dicho, después de Reyes, y me voy con la carpeta a visitar al IBEX, uno detrás de otro. Y si no consigo un compromiso de publicidad de cada uno de ellos, el día que no lo consiga, llegaré a la redacción y le diré a mis empleados, hasta aquí hemos llegado, hemos cerrado. Así. Jesús Cacho. O sea, no Gabilondo o Ferreras. No, Jesús Cacho. ¿Pensáis que a nivel municipal, las elecciones municipales, se puede minimizar de alguna forma este sistema tan viciado que comentáis? Porque se elige a las personas, también hay más cercanía, ¿no? Es una manera un poquito de no entrar en ese perjuicio que estáis comentando, ¿no? Sí, porque las listas en sitios pequeños son más pequeñas también, y entonces al final permite pues que tú puedas conocer un poco mejor al candidato. Pero yo... El sistema al final es igual de perverso. Lo único que diga, lo que no es tan perverso son las consecuencias. Porque no es lo mismo el bando municipal que la ley. Que tengas un alcalde cacique con 4 concejales medio lelos que están pues riéndole las gracias para poder cobrar cada mes, no es lo mismo que tenga que pactar con 4, en fin, yo qué sé, pues con un grupo que promueve, pues yo qué sé, estar a favor de los desahucios, como puede ser en Barcelona, ¿no? Con Ada Colau, que ya veis cómo está ese patio en este momento, ¿no? Y la enorme diferencia, o sea, lo que ha hecho esa mujer en 8 años en esa ciudad, todavía no lo sabe. O sea, no hay más que ir a Barcelona, los que vayan poco, o sea, que se peguen 3 días en Barcelona, si no han estado hace 10 años, y ahora se vayan a Madrid. Y que vean la diferencia. Que vean la diferencia de tener un gobierno normal, a tener un gobierno de perroflautas. Y esa es la diferencia. Bueno, pero a pesar de todo, digamos que se queda en Barcelona. No sale de allí, ¿no? Y lo que no va a Barcelona, pues se compensará. Pues bueno, a lo mejor en Aragón nos llega alguna empresa, también ha llegado aquí, etcétera, etcétera. Pero el problema es cuando eso afecta directamente a la soberanía nacional. Ese es el verdadero problema, que es lo que estamos sufriendo ahora en España, en el gobierno nacional. Claro, las consecuencias de la partitocracia son muchísimo más graves allá donde hay soberanía política que donde no la hay, ¿no? Ahora, lo perverso desde el punto de vista teórico es igual, prácticamente igual, en lo local que en lo nacional. Yo quería preguntar a José Luis antes de acabar. José Luis, yo creo que una de las características de los gobiernos abiertos también es la rendición de cuentas. Claro. Y aquí yo estoy pensando ahora mismo, aunque hemos tenido 2 estados de alarma declaradas inconstitucionales,
y no ha dimitido absolutamente nadie. Y no es que no haya dimitido, es que no tenemos la capacidad para decir que dimitan. ¿Quieres? Mira, yo con lo que está, bueno, la verdad que me he apartado un poco del debate, ¿no? Porque, bueno, al final estamos aquí tratando muchos conceptos técnicos y políticos y yo no quiero entrar en esas discusiones, pero sí que recojo de lo que se ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. España es una democracia de partidos. La Constitución y en la transición, bueno, se hizo mediante los partidos políticos y sí que había una duda y un miedo razonable a que los partidos no fuesen estables, a que los partidos no se sostuvieran en el tiempo y a que hubiera una gobernabilidad puesta en cuestión y que a lo mejor no se hubiese sostenido la democracia. Ese es el interés que sí justifica que en el momento de la transición se apueste por tener partidos sólidos, partidos fuertes y partitocracias, por decirlo de alguna manera. Pero lo cierto y verdad es que el efecto a día de hoy es perverso y que el beneficio es cero. Ya no tenemos un beneficio de tener unos partidos tan fuertes y sí tenemos, como se ha señalado, pues unas perjuicios muy fuertes. Y lo que también quería decir es que, claro, lo que hay es un proceso interno de los partidos políticos cuando tienen estas cúpulas, tanto poder, de selección negativa. Si yo tengo el poder y tú solamente puedes estar en el partido o llegar a un puesto alto en el partido si acatas lo que te digo, ahí hay un proceso que lo que se decía antes, no se está valorando el mérito, no se está valorando el currículum, no se está valorando la experiencia profesional, se está valorando que tú seas un peón en mi mapa de ajedrez, que me cumplas lo que te estoy diciendo, es decir, que seas una persona que acepte el mandato de la cúpula. Entonces, claro, yo pienso que los políticos, y sería populista pensar lo contrario, los políticos son personas como nosotros, ¿no? Como cualquiera de nosotros. Es decir, no vienen de Marte, no viajan en platillo volante, son personas normales y corrientes. Lo que pasa es que las personas que tienen unas exigencias morales más fuertes y también unos incentivos laborales más fuertes fuera de la política, al final tienen un incentivo para dejar la política. O sea, ¿cuántas personas habrán sido buenos concejales y ya no lo son? Porque las cúpulas de los partidos lo han desplazado por personas que son más serviles, menos formadas, etcétera, etcétera. Entonces, lo cierto y verdad es eso, que si rompiéramos esta partitocracia, que fundamentalmente sería con las listas abiertas, porque ese es el incentivo más fuerte, si tú estás eligiendo a la persona concreta, no al partido, estás pudiendo decir que esa persona tiene que ser formada. Y tú tendrás el poder de decir, mira, si esta persona no es una persona que considero que tiene los méritos para ocupar el cargo, no la voto. Claro, ahora mismo no pasa. Ahora mismo si vas tercero en la lista del PP de Elche, vas a ser concejal toda tu vida. Y si vas segundo de la lista del PSOE también, etcétera, etcétera. Entonces eso es un efecto perverso. Lo que preguntabas, Victoria, el tema de la relación con la rendición de cuentas, la transparencia puede reducir la corrupción. Como decía Lorenzo, la transparencia aflora los incumplimientos. El problema es cuando no tenemos mecanismos de sanción a los incumplimientos, cuando no pasa nada porque se detecten esos incumplimientos. Es decir, una persona incumple su programa electoral, no pasa nada. Una persona hace una ley desastrosa que tiene efectos contrarios a los que había dicho que iba a tener, no pasa nada. Entonces, claro, tenemos un sistema que además de tener una mala ley electoral, tiene unas sanciones inexistentes. No podemos sancionar a nuestros políticos más allá de a las siguientes elecciones con listas cerradas y entonces la pescadilla que se muerde la cola. O sea que sí, que totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Pero cuidado con las listas abiertas, porque si las listas abiertas no las contextualizamos, las dejamos donde están ahora mismo, hay muy poca solución, porque tú dices, no, yo puedo, en virtud de las listas abiertas o a través de ellas, yo puedo elegir al tercero o al cuarto, ya, pero a ti ¿quién te ha puesto la lista? Es decir, si tú eres un díscolo y yo no quiero que tú estés en el Parlamento porque me vas a tocar las narices y vas a cumplir con la Constitución, con el artículo 67.2, no te voy a poner. Tú dirás, claro, pero es que si no te he puesto, tú no estás, a ti no te van a poder elegir. Es que te voy a poner el último. No. Si hubiera listas abiertas, no te pondría. Si no hubiera listas abiertas como ahora, te pongo el último, hago un análisis de las encuestas. Yo sí que creo que, hombre, eso tiene que ver mucho con la libertad y con la libertad de mercado, porque no vamos a dejar hacer a la gente y a las empresas encuestas. Yo creo que sí que tiene que haber encuestas. Otra cosa es que lo que no podemos permitir es que desde el gobierno o desde el Estado se prevarique, que es lo que está haciendo Tezanos todos los días o todos los meses. Eso es lo que yo creo que no podemos o no deberíamos permitir. Pero
que una empresa haga encuestas, incluso yo diría que como en Estados Unidos, el mismo día de las elecciones, porque a mi Es modo de el ver. uso que hace la prensa y los partidos de las encuestas ya. que lleva... Es ahí el problema con la encuesta. Ya. En todo caso, en virtud de esas encuestas, si cogiéramos y dijéramos, vamos a ver, nos dan 3 escaños y esta lista tiene 25 puestos, pues a este díscolo, brillante, con criterio, con su modo de vida fuera de aquí, es decir, libre, pues lo pongo el 25 y no va a salir. Claro, luego llegan los ciudadanos con listas abiertas y dirían, pues lo cojo del 25, lo subo arriba y le voto, ya. Pero como el capo en unas listas, en un sistema de listas abiertas lo sabría, simplemente no lo pondría. Luego, no solamente son listas abiertas, hay que cambiar más cosas. Más cosas. Bien, Tenemos que... Dime, Juani. que me ha impactado mucho que usaran la palabra humillación dentro de un partido, ya que como vosotros mismos habéis expresado, el hecho de pertenecer a un partido te puede dar mucho más beneficio de lo que se te exige para llegar a los ciertos puestos. Pero hay que tragar muchos sapos, eso quiero decir. Pero de la vida diaria hay que tragar mucho Bueno. y a otros precios más económicos. De hecho les compensa, o sea que por algo será. Por eso les compensa que humillación. Claro, pero les compensa una parte, los que se quedan, porque hay otra gente muy buena que está en los partidos políticos que se va. Hemos tenido ministros muy buenos en España. Se decía, el tema de la formación, el nivel de catedráticos en el Parlamento tocó su techo en la primera legislatura y desde entonces ha ido bajando. Es decir, de hecho, ciertos partidos en las primeras elecciones, que eso lo sabéis por supuesto, pusieron a muchas mujeres en las listas electorales y una vez que ya habían llegado a crear el Congreso y tal, pues entonces las cambiaron por hombres. Sí. Y lo que tú dices, Ya José Luis, eso es empezaron así. O sea, os empezaron voy a poner un como- ejemplo sin el nombre. Luego os digo el partido, pero sin el nombre. Un catedrático de Derecho, llamó a la sede de un partido político, se presentó, dijo, bueno, estas son mis credenciales, si me necesitáis para algo, que sepáis que sin demasiada ambición personal, yo puedo colaborar y puedo prestaros, pues como es lógico, pues apoyo en consulta, en consultoría, en toda esa serie de cosas, ¿no? Un catedrático de Derecho. Bien. No le llamaron nunca. El partido era el Partido Socialista de Cataluña y estaba presidido por el bachiller Montilla. Claro. Pues es que, ¿qué pasó? Que se cagaron de miedo. Sí, pero, o sea, como yo dejé entrar a este tío aquí, mañana nos barren a todos. Claro, imaginaos Montilla, que había que escribirle, por lo que cuentan, que había que, cuando tenía que hablar en catalán, lleva media vida allí, tenía que decir una frase de 5 palabras, se la tenían que apuntar antes. La tenía que leer así a escondidas y luego la escribía. Tenemos que cerrar. Sí, claro, Él quiere cerrar ya. Vale, oye, pues además de daros las gracias, yo os pido, aunque seamos poquitos, que por favor entréis en change.org/otra ley electoral, si no os acordáis, en otraleyelectoral.es, que pone firmar, y si creéis que merece la pena, nos firméis en Change. Llevamos solo, no llega ni a 6.000 firmas, pero necesitamos muchísimas firmas. Estamos siempre de campaña por toda España, pidiendo firmas por todos los sitios. Para ser millones, bueno, pues sí que tenéis más moral que el Alcoyano, ¿no? Buen sitio para hacer, pero eso es lo que hacemos. Bueno, darle las gracias a José Luis, que ha venido desde Murcia, por habernos acompañado, a Lorenzo, que viene de Zaragoza, nada menos. Y muchísimas gracias a todos vosotros por haber estado aquí. Muchas gracias.